Invernal. Antes de comenzar con lo que Dios ha preparado hoy en mi vida y compartirlo con ustedes, quiero hacer una muy pequeñita reflexión sobre esta serie de estudios que estamos teniendo. ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Qué propósito tiene esto? Pero no específicamente en esta serie que estamos viendo ahora, sino prácticamente desde hace muchísimo tiempo el pastor ha decidido, ha determinado que los días jueves sean de estudio de la palabra, de oración y de estudio de la palabra. ¿Y qué finalidad tiene que un día de la semana o uno de las reuniones que tenemos como iglesia nos reunamos para estudiar la palabra? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué propósito tiene? Y es el de que nosotros conozcamos al Dios al cual nosotros servimos y adoramos. No hay otra finalidad, no hay otro motivo. ¿Y por qué es importante conocer? ¿Por qué es importante saber el Dios al cual nosotros alabamos, adoramos y seguimos? ¿Saben ustedes lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6? ¿Saben lo que dice? ¿Algunos saben? Hay una declaración de Dios que es impactante, una declaración de Dios que es fulminante, como todas las cosas que dice Dios. ¿Ya lo pusieron acá? Están mirando. Hay una versión, no sé qué es lo que dice atrás, o mejor dicho, sé lo que dice, pero no sé en qué versión está. Hay una versión que dice: mi pueblo fue destruido porque no me conocía. Mi pueblo fue exterminado, mi pueblo fue extinguido porque no sabían quién era yo. Hoy tenemos la oportunidad, y cada día que el Señor nos regala tenemos la oportunidad de conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración. Por lo tanto, y ya para cerrar el círculo de lo que les quería comentar, hoy tiene un motivo. El estudio de la palabra es: queremos ser destruidos, queremos ser exterminados, queremos ser borrados del mapa. Miren qué fácil que es. Mi pueblo no me conocía. ¿Ustedes quieren conocerlo a Dios? ¿Lo conocen a Dios? ¿Sí? Si lo conocen, entonces no dejen de estudiar la palabra, no dejen de prestarle atención a la palabra, y no dejen cada día de sus vidas leer, aunque sea un capítulo. O yo conocí a un hermano en otra iglesia que todos los días leía un salmo. Todos los días de su vida leía un salmo. Y créanme que tenía muchos años ese hermano. No sé cuántas veces leyó los salmos. Los salmos se leen, llevando ese orden, como mínimo 2 veces al año. Como mínimo. Como mínimo. Y él durante muchos años lo que hacía era leer. El Señor les va a hablar, se los puedo asegurar. El Señor los va a fortalecer, se los puedo asegurar. El Señor no los va a abandonar, se los puedo asegurar. Porque el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra nos da fortaleza. El conocimiento de su palabra nos da invencibilidad. Somos invencibles. Simplemente porque conocemos a nuestro Dios. No por nuestra fuerza, no por lo que somos. Simplemente porque conocemos a nuestro Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La versión original dice: porque no me conocía. Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es... ¿Cómo que dice? Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino.
Fíjense que hay dos posiciones en que está la luz, aunque son distintas, ¿no? Lámpara es a mis pies. ¿Por qué quiero una lámpara que me indique dónde están mis pies? ¿Por qué es que quiero eso? Primero, para que se vea dónde estoy pisando. ¿Qué estoy pisando? ¿En el barro, en una piedra, en tierra, en arena, en un tronco? ¿En dónde estoy pisando? Eso significa dónde estoy parado. ¿En qué lugar estoy parado? ¿En qué situación estoy parado? Y segundo, lumbrera mi camino. Me alumbra el camino. Imagínense por un segundo que se corte la luz. Supónganse que las cortinas de la puerta están bajas, por lo tanto no vemos luz afuera. Empezamos a chocar con las sillas, con la pared, empezamos a chocar entre nosotros. ¿Por qué? Porque no vemos lo que hay adelante. Entonces chocamos y podemos tropezarnos, y podemos caernos, y podemos lastimarnos. Lumbrera es a mi camino. ¿Te quieres lastimar? Estudia la palabra para que no te pase. ¿Querés ver bien el camino que tenés que caminar? Estudia la palabra, léela, pedile a Dios que te la explique, indagá, investigá, profundizá. Eso es lo que Dios quiere. Y acuérdense siempre, Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque no me conocía. Amén. Esa era la pequeña reflexión que quería compartir antes de comenzar. En esta serie estuvimos viendo los jueves anteriores los tres aspectos que Jesucristo, el proceso que se va produciendo en nosotros, que se produce en nosotros en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo. Seguramente muchos ni lo sabemos, seguramente para nosotros es algo que pasa y que no necesariamente tenemos que saberlo, pero ya que esta es una reunión de estudio bíblico, de profundización de la palabra, es bueno conocerlo. A ver, doctrinas de la salvación. ¿A qué se refiere esto? Son todas esas procesos, vamos a verlo de esta manera, o etapas que se van produciendo en nuestro interior desde el momento que somos salvos. Y hay tres grupos en estas doctrinas. No les puedo decir exactamente cuántas son, porque de acuerdo a donde uno investiga, encuentra que estas doctrinas son 10, 9, 8, 12, 11. Por lo tanto, es un poco... no es lineal ni tampoco es estructurado decir cuántas son. Pero sí hay cosas que van produciéndose en nuestro interior. Y la primera que ustedes ven ahí arriba, es actos eternos. ¿Qué significa esto? Son actos que no tienen temporalidad, no tienen tiempo específico en el cual se desarrollaron. ¿Por qué? Porque Dios no dice cuándo. Y son la elección y la predestinación. La elección significa que Dios nos eligió. Ahora vamos a desarrollarlas. La segunda es que Dios nos predestinó. Son dos doctrinas muy importantes conocerlas, porque se refieren a cómo es que nosotros estamos hoy aquí, o por qué estamos aquí, o para qué estamos aquí, que es lo más importante. ¿Qué son? La doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. Pasa al siguiente, Lili, por favor. Después tenemos los actos temporales. ¿A qué se refiere esto? No son actos, no son procesos que son en un tiempo específico, sino que van transcurriendo en nuestro tiempo. Es decir, se van produciendo durante nuestra vida. En algunos tiene un tiempo más largo que en otros, por lo tanto en algunos tiene un tiempo más corto que en otros. Pero de todas formas, en todos los que estamos aquí presentes, estos procesos se van produciendo. ¿Cuáles son? El llamamiento
Dios nos llama. A todos los que estamos aquí presentes y a los hermanos que no están aquí, Dios los llamó. Todos nosotros fuimos regenerados, es decir, nacimos nuevamente. Todos nosotros recibimos una conversión. ¿Qué significa? Nos convertimos. En realidad el Señor produce esto, nos convierte. Después, el Señor nos justifica. Lamentablemente, la gran mayoría de ustedes no estaban en el momento en que el año pasado comenzamos a estudiar el libro de Romanos. Y el libro de Romanos es un libro fascinante porque muestra cómo Dios justifica al hombre. ¿Y qué es la justificación? La justificación es la etapa legal por la cual yo, condenado, culpable y definitivamente voy derecho al infierno, el Señor me transforma en inocente. Que en realidad no es inocente, sino soy culpable, pero mi carga, mi culpa, mi condena, alguien la pagó. Eso es la justificación. Después está la adopción de un hombre absolutamente pecador, perdido, condenado, como soy yo, como son ustedes. El Señor nos adoptó como hijos, nos transformó en hijos, nos adoptó. Después está la doctrina de la santificación, cómo Dios nos va apartando del mundo, cómo Dios nos va alejando del mundo. Hay cosas que nosotros no necesitamos que nadie nos diga para no participar de eso. ¿Por qué no? Porque somos hijos de Dios. Yo no participo, yo no hago, yo no tengo la misma tendencia, yo no tengo no es lo mismo atractivo para mí que para el resto. Después tenemos la perseverancia. ¿Por qué hay hermanos que durante años y años y años vienen a la iglesia y a nosotros a veces nos cuesta? Y no es que dejamos de creer en el Señor, pero nos cuesta seguir. Eso también es una doctrina, la perseverancia. Y después vamos al último, Eli, por favor. Y después tenemos la consumación final, y es la glorificación. Fíjense que en cada uno de esos hay un versículo en donde refuerza esta idea. No es algo que se le ocurrió a un teólogo, no es algo que se le ocurrió a una persona que alguna vez miró la Biblia por mirarla, sino que encontró por revelación de Dios que Dios tenía preparado esto para cada uno de nosotros. Amén. Y esto es lo que vamos a comenzar a estudiar, vamos a comenzar a indagar, a investigar durante todos estos jueves. Yo les dije al comienzo, hace varios jueves atrás, les dije, no sé cuánto va a llevar esto, pero lo importante es que nosotros lo entendamos. Lo importante es que nosotros, si no lo sabíamos, le demos gracias a Dios porque ahora lo sé. ¿Sí? Y vamos a comenzar con el primero, que es el de la elección. Yo le voy a ser absolutamente sincero. Yo quería dejar la elección y la predestinación para lo último. ¿Y por qué? Porque son temas, ustedes se van a sorprender con lo que les digo, pero son temas controversiales en la iglesia. ¿A qué se refiere controversiales? Que hay hermanos que lo aceptan, hay hermanos que no lo aceptan, y hay hermanos que lo aceptan de una manera diferente a lo que lo aceptan los otros hermanos. ¿Por qué? Porque es un tema que es difícil de entender. Es difícil de comprenderlo. Es difícil de asimilarlo incluso. ¿Sí? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a permitirle que Dios, con su Espíritu Santo, nos abra no solo la mente, sino el corazón, para poder comprender esto.
si está en la Biblia, es porque Dios lo puso a nuestro alcance. Si está en la Biblia, es porque Dios quiere que nosotros lo sepamos y porque Dios quiere que lo comprendamos. ¿Sí? ¿Qué es la palabra elección? Acá dice versículos que hablan de la doctrina de la elección. ¿Buscaron en la Biblia o prefieren leerlo de ahí? Prefieren leerlo de ahí, ¿no? Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por lo tanto, la palabra dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Sergio, que se levantó y está caminando para la cocina, fue elegido por Dios antes de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice así Génesis 1:1. Bueno, antes de que pase eso, no sé cuándo, pero Sergio ya estaba elegido. Y vos también, y vos también, y vos también, y yo también. Ya estábamos elegidos por Dios. Por lo tanto, que hoy estemos acá sentados o que estemos acá reunidos, significa que el Señor antes, no sé cuándo, nos eligió. Hoy no estamos acá por casualidad. No es porque, no sé, porque se nos ocurrió. Estamos acá porque Él nos eligió. ¿Entienden esto? ¿Comprenden esto? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy vos sabés que Dios te eligió. Por eso estás acá. ¿Y cuándo te eligió? ¿Ayer, el año pasado, hace 10 años atrás? No. Antes de que se haga el mundo. Él ya te había elegido. Él ya me había elegido. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Es una información que es impactante, ¿no? Yo por lo menos cuando le digo, ¿cuánto hace que Dios me eligió? Antes de la fundación del mundo. El segundo versículo que aparece es Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo, hay conocimiento, camino de Dios que nosotros no podemos comprender, no podemos entender, no vamos a poder comprendernos jamás con esta cabecita que Dios nos dio. Y entre esas cosas está la elección de Dios. Dios nos eligió. ¿Por qué nos eligió? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Si me preguntan a mí por qué me eligió a mí, porque Dios quiso. ¿Por qué te eligió a vos? Porque Dios quiso. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. ¿Sí? Tercer versículo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Qué forma poética de decir
¿Cuándo fue? No sé. Hace mucho. Hace mucho. ¿Cuándo fue? No sé. Hace un montón. Por lo tanto, hermanos, queridos hermanos, vos sos elegido por Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Porque Dios te eligió desde antes que se creara el mundo. Desde antes que se creara todo, Dios ya te había elegido. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero Él lo determinó así. Vamos al siguiente imagen. Fíjense, vamos a ir mirando, esto no lo puse en los versículos, específicamente para que lo busquemos en la Biblia y sea más dinámico. Busquen el primer pasaje que aparece ahí en Romanos capítulo 9, versículos 15 a 16. Y fíjense lo que dice ahí. Dice, Dios elige según su voluntad, sin depender de méritos humanos. Romanos capítulo 9, el que lo tenga, por favor, si lo puede compartir. Romanos capítulo 9. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vuelve a reafirmar la idea que les había comentado recién. Esto depende de Dios. No depende de nuestras obras, no depende de por qué, de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Esto tiene que ver con la absoluta soberanía de Dios. Dios decidió, a Dios le pareció bien. Por eso es que hoy estamos aquí. ¿Sí? En Romanos capítulo 9, en este mismo capítulo que acabamos de leer, pero en el versículo 11 y en el versículo 13, 11 a 13, perdón, hay un ejemplo muy... Trato de buscar una palabra que no sea controversial, pero no me sale. Si alguno me ayuda con algún sinónimo, en vez de decir controversial, ¿qué otra cosa se podría decir? Polémico. Ahí está, gracias, Martín. Polémico. Vamos a leer versículo 11 del capítulo 9 de Romanos. Dice, pues aún no habían nacido, no nacieron todavía, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Si no nacieron, no hicieron nada todavía. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Es decir, vuelve a reafirmar el apóstol Pablo, no importa si hicieron o si no hicieron, de hecho no nacieron todavía. De hecho no hicieron ni bien ni mal, no hicieron nada, no nacieron. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, no importa lo que hagamos, Dios nos llama. ¿Sí? En el versículo 12 se le dijo, el mayor servirá al menor. Y el versículo 13, y aquí es donde vamos a debatir, lo quiero escuchar, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así dice mi versión, la Biblia que tengo yo. Dice, mas a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recuerden lo que decía antes de que hubiesen nacido. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan de que Dios, ya antes de que nazcan, ¿se acuerdan quién fue Jacob y Esaú? ¿Recuerdan quiénes eran? Los hijos de Isaac. Muy bien. ¿Y el mayor quién era? Esaú. Por lo tanto, el mayor tenía el privilegio, el honor de ser el primogénito. Y al ser el primogénito tenía la herencia asegurada, ¿sí? Más que a los otros hermanos, en este caso a
Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan la historia? Jacob engañó a su padre y se hizo pasar por el primogénito y recibió la bendición. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, Dios ya eligió a uno. Dios ya lo marcó, vamos a decirlo así. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿Alguno tiene una idea? Por ahí no tenemos ninguna idea, no sabemos, no entendemos tampoco por qué se produjo. ¿Nada? Dios es soberano, hace lo que quiere. Hace lo que quiere, sí, obviamente, sí. ¿Qué más? Tenía un plan. Eso me gustó. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. La elección de Dios no depende de cómo son las personas. La elección de Dios depende de su propio plan, de su propio esquema, de su propia guía, de su propio camino. Por lo tanto, Dios conocía el corazón de Esaú y el corazón de Jacob antes de nacer. Y acá hay una palabra que en la versión que tenemos nosotros en nuestra Biblia y en muchas versiones en la Biblia dice: mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa aborrecí? Odié, desprecié, no lo quise. Significa cosas feas, ¿no es cierto? Porque si a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está diciendo: yo a este lo quiero y yo a este no lo quiero, ¿no? Pero en el hebreo original, porque esto que está diciendo Pablo acá no es la primera vez que aparece en la Biblia, está en Malaquías también. Malaquías capítulo 1, versículo 1, versículo 2, dice que en el hebreo original a Jacob elegí, mas a Esaú no lo elegí. ¿Cómo después se traduce y se transforma en a Jacob amé y a Esaú aborrecí? No lo sé, honestamente no lo sé. Porque también la palabra hebrea y la palabra griega para no elegir también se traduce como aborrecí, desprecié, menosprecié. Significa eso. Pero en el hebreo original, en el hebreo en el cual Malaquías escribió, dice: a Jacob elegí, mas a Esaú no lo elegí. Por lo tanto, esta es una prueba irrefutable de que Dios elige a las personas con un propósito. Elige a las personas con un objetivo. ¿Y por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe tu corazón, Dios sabe tu inclinación y Dios sabe tu tendencia. Porque Dios te creó. Por lo tanto, si Él te eligió antes de la creación del mundo, Él también te capacitó con ciertas capacidades, valga la redundancia, para que vos ejecutes su plan. Por lo tanto, si hoy estamos acá nosotros, los que estamos presentes, es por algún motivo. Y es porque el Señor, en su plan perfecto y maravilloso, te eligió a vos y a mí. ¿Sí? Y esto no está diseñado desde, como les dije recién, hace poquito tiempo, en el momento de su conversión. Antes incluso de todo esto, el Señor ya te había elegido. Por lo tanto, la elección es una acción de Dios. El único que puede elegirnos es Dios. El tiempo, ¿cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios es para un plan determinado, para un objetivo determinado, para una acción determinada. Todos los que estamos acá no somos iguales, todos somos distintos. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Con cada una de esas diferencias, Dios ya tiene planeado, planificado y ya tiene el plan perfecto para que nosotros podamos actuar de acuerdo a su voluntad.
familiares, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, no sé. Pero Dios te capacitó y Dios te eligió para estar en el lugar exacto, en el momento exacto. Esa es la doctrina de la elección. Hay veces que nosotros no entendemos mucho esto de por qué Dios me eligió. Y la realidad es que nosotros no tenemos que entenderlo. La realidad es que nosotros no tenemos que comprenderlo. Nos gustaría, por supuesto que sí. Pero como dice Romanos capítulo 9, versículo 11, insondables son tus caminos. ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Esa es la respuesta. Porque Dios quiso. Hoy estamos acá porque Dios quiso. No hay otra explicación. No hay otro motivo. Ahora, esta es una de las doctrinas, como les decía al comienzo, más controversiales junto con la otra que viene después, que es la predestinación. Porque básicamente hay dos divisiones en el mundo cristiano, en donde algunos aceptan esta doctrina y otros no la aceptan. ¿Y cómo puede ser que no la acepten si está en la Biblia? ¿Cómo puede ser que unos digan, che, pero en la Biblia está que Dios nos eligió? ¿Cómo puede ser que no lo acepten? Y no lo aceptan porque hay algunas objeciones a esta doctrina. Hay algunos temas que son interesantes para conversar. Y es lo que llaman las objeciones. ¿Podés pasar el siguiente, Billy? Esta es una de las objeciones. Voy a poner de costado. Voy a poner de costado, así. ¿Lo vemos bien? ¿Cuál es la objeción? Dicen, ¿es injusta? ¿Por qué escoge a algunos y no a todos? ¿Por qué elige a algunos y no a todos? Dice el planteamiento, si Dios elige a algunos para la salvación y pasa por alto a otros, un acto conocido como reprobación, ¿no es un Dios arbitrario o injusto? Si nosotros estamos acá es porque fuimos elegidos, ¿no? ¿Amén? ¿Amén? Entonces los que no están acá, ¿no fueron elegidos? Es lo contrario de la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Que somos incapaces de juzgar la justicia de Dios. A ver, desarrollando. No podemos juzgar ni entender los juicios de Dios, como decía la Biblia. Por lo tanto, decirle a Dios cómo tiene que juzgar sería no tomar nuestro lugar. Entonces Dios nos habla y nos acomoda y nos dice, ¿vos quién sos? Nos acomoda. Está bueno eso. Nos acomoda. ¿Alguno más? Algunos puede ser que no llegó el momento todavía de que lo llamen, ¿eh? No es su tiempo. Claro. ¿Cómo? Que no No llegó es su tiempo. No es su tiempo aún. Entonces todos fuimos llamados, todos fuimos elegidos, toda la humanidad completa, todo el ser humano que nació fue elegido. No, creo que no, pero Entonces si decís que no, es porque Dios a algunos no los elige. ¿Por qué no los elige? ¿Por qué no los elige? Nosotros tuvimos un tiempo afuera de Dios y el tiempo que Dios nos llamó y estamos acá. Pero vos lo estás diciendo, ese es el llamamiento, que lo vamos a ver más adelante. Yo ahora estoy hablando de la elección. Dios nos eligió. Dios nos eligió. Es un tema, ¿eh? Para mí es el tiempo. El tiempo de planes. Dios. Planes para algunos y planes para otros. ¿Se entiende lo que yo estoy queriendo decir, no? Creo que ahí está, dentro de todo creo que está claro. Dice, si Dios elige a algunos para la salvación, y yo pues ahí pasa por alto, pero vamos a ponerlo, si Dios llama a algunos para la salvación y a otros no,
y a otros no. ¿No es un acto arbitrario e injusto de Dios? ¿No es Dios injusto? ¿Por qué no es injusto Dios? A mí me eligió, a vos te eligió, a vos te eligió, a vos te eligió, pero al vecino enfrente no lo eligió. Consulta, ¿puedo opinar? Por favor. Bueno, yo tengo siempre esa doctrina de libre albedrío, ¿no? Yo creo que somos todos llamados al camino del Señor. Hay muchas parábolas que Jesús nos enseña de que todos podemos alcanzar la luz, pero creo que es una decisión también de seguirlo, considero yo, porque vamos a lo básico, ¿no? O sea, Jesús murió por todos, no por algunos. Son todos los llamados, son pocos los escogidos, la puerta está abierta para todos, no todos van a entrar. Yo considero que es un acto de decisión, primeramente de convicción, donde el Espíritu Santo tiene que convencernos para luego nosotros, o sea, decidir dar el paso, ¿no? Pero no, yo una persona no creo que Dios diga vos sí, vos no, porque Jesús murió por todo, para mi opinión. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No. No estamos de acuerdo. Yo sí. Porque yo creo que la predestinación es algo que Dios predestinó de antes de la fundación, como dice el mundo. Y Acá estamos, disculpame Benito, te corto un segundito nada más. Acá estamos caminando en un caminito muy finito, y al lado está el otro camino, y a veces nos pasamos de camino, porque estamos entrando en la elección, la predestinación, el llamamiento, que son tres doctrinas distintas. Ustedes miran, pero tanto. Son tres doctrinas distintas. De que todas intervienen en nuestra salvación, por supuesto que sí. La justificación, la vocación, el llamamiento, todo. Pero si podemos, vamos a enfocarnos en la elección. Yo elijo a Ezequiel. Y si lo elegí a Ezequiel, no lo elegí a ninguno de ustedes, lo elegí a él. ¿Se comprende? Yo lo elegí a él. Dios te eligió a vos. Entonces significa que Dios no eligió a los demás. La palabra elegir es una palabra griega que es, lo tengo acá, eklegoma, y se llama y significa escoger, seleccionar, apartar también significa. ¿Sí? Elegir. Elegir es seleccionar. Yo elijo algo en particular, yo selecciono algo en particular. Por lo tanto, al elegir, la contrapartida de elegir es que algo deseché. ¿Sí? Si yo elijo algo, estoy tácitamente diciendo que hay algo que no elegí. ¿Se comprende? Si yo me visto, si yo me pongo ropa, es porque antes no tenía ropa. Entonces, ¿qué significa? Que antes estaba desnudo. ¿Se entiende la contrapartida, o sea, el contrario? Si yo elegí, estoy diciendo tácitamente que hay algo que yo no elegí. Entonces, cuando Dios dice, vosotros fuisteis elegidos antes de la fundación del mundo, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué está diciendo el Señor? Hay algo que no está elegido desde la fundación del mundo. Tienen cara como que dice, terminemos esto y vayámonos, porque ¿no? Sí, cuesta entender. Cuesta, ¿no? Por eso les decía al comienzo. Está diciendo que Jesucristo murió por algunos nomás y por otros no. Claro. Ahí está el punto. Como dijo Sergio, Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. ¿Sí? Y por eso les decía al comienzo, hay pasajes en la Biblia en los cuales el Señor nos permite que nosotros indaguemos y nos metamos profundamente, porque es el deseo de Él realmente de que nosotros conozcamos su palabra, de que hay temas que los vamos a comprender únicamente con oración y con dirección del Espíritu de Dios.
no lo vamos a entender intelectualmente, no lo vamos a entender mentalmente. ¿Saben por qué? Porque no nos da la cabeza, no nos da. Tenemos límites, tenemos una cierta capacidad, más de eso no. Pero acá dice la respuesta. La Biblia afirma que Dios no le debe salvación a nadie. Dios no está obligado a salvarnos. ¿Dios tiene obligación de salvarnos? ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Dice, por gracia sois salvos. ¿Y qué significa la gracia? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso, porque a Dios le pareció. Por lo tanto, nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Dios. El hecho de que salve a algunos es un acto de pura misericordia, no una obligación. La justicia de Dios se demuestra en la condena al pecado. Dios no es injusto. Dios es justo. Dios es justo. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, de ninguna manera Dios es injusto, de ninguna manera. Dios no es injusto. Dios es justo condenando al pecado. Me lo sacaste justo. En la condena al pecado y su misericordia se demuestra en la elección de un pueblo. Dios nos eligió. No nos olvidemos de eso. Pasaje clave, bueno, puse Romanos 9, 14, 16, donde recién habíamos leído. ¿Sí? Oremos y pidámosle a Dios dirección para comprender su palabra. Ahora vamos a la segunda objeción. Si Dios me eligió, voy a hacérsela fácil. Si Dios me eligió, oro, vengo a la iglesia, leo la Biblia, me porto bien, si total ya Dios me eligió. Ya está. Me quedo en casa. Ya Dios me eligió. No doy el diezmo, total Dios ya me eligió. ¿Es así? Total Dios ya. Vos ya te elegí. ¿Es así también? Fíjense lo que dice ahí, ¿no? El planteamiento. Si mi salvación ya fue determinada, ya fue elegida, ya Dios me señaló, no necesito arrepentirme ni evangelizar, mi decisión no importa. ¿Está bien eso? No. ¿Por qué? Porque vos tenés que empezar a conocer a Dios una vez que sos elegido. Tenés que nutrirte, tenés que darte fruto. Dale. ¿O ahí ya terminó? No tenés que crecer espiritualmente, conocer más a Dios. Porque el hecho de que yo sea elegido no significa que no tenga que crecer en Dios. Como dice Pablo, que no tenga que conocerlo cada día más. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Está ahí? Ah, sí. La Biblia presenta la elección y la responsabilidad como verdades paralelas que no se anulan. El hecho de que Dios me haya elegido, el hecho de que Dios nos haya elegido, no significa que nosotros no tengamos fe y fortalezcamos nuestra fe. Y nosotros no desarrollemos nuestra fe. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13? ¿Alguien lo encontró? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De que Dios os haya elegido desde antes de la fundación, ¿por medio de qué? Principio. ¿Por medio de qué? Del principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación y la fe. Es decir, Dios nos eligió y acá es un misterio
que no lo vamos a poder resolver. Dice que Dios nos eligió mediante nuestra fe. Ahora, explíquenme ustedes, porque yo no lo sé, cómo Dios nos puede elegir mediante nuestra fe antes de hacer el mundo. Porque Él conocía ya desde el principio en nuestro corazón. Y Él ya sabía que vos ibas a tener fe. Yo creo que sí, porque Él sabe todo. Está buena esa explicación. Es simple, fácil y... Él sabe todo. Nuestra mente es limitada, y Él sabe todo. Aparte, Dios te lleva al arrepentimiento. En un momento, si uno es elegido, en algún momento se te presenta, porque sos elegido y te lleva al arrepentimiento. Te lleva a tener fe. Es como casi imposible no tener fe. No sé, creo que quizás es imposible no tener fe porque al Él presentarte y al mostrarte su misericordia, uno tiene fe y Él jamás aparta, siempre se presenta una y otra vez, las veces que sea necesario. Amén. Amén. Entonces, Él sabía que nosotros íbamos a tener fe en Él antes de crear el mundo. Por eso nos eligió. ¿Y si fue lo que nos eligió? Él nos eligió antes de hacer el mundo porque Él ya sabía que nosotros íbamos a tener fe en Él. No lo comparto. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Espérenme que lo encuentre. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Nosotros debemos dar gracias siempre. Gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, elegido, seleccionado, de que Dios os haya elegidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe no es de nosotros, la fe de Dios es un don de Dios. Ajá. Y entonces, Él nos elige y Él también nos da la fe. Entonces, no depende nada de nosotros. entonces volvemos a la pregunta anterior. Dios es injusto. ¿Por qué te dio fe a vos y no le dio fe al otro? Bueno, no sé, pero lo sé. Está buena esa. Está buena. Dios nos escogió a través de la santificación por el Espíritu y la fe. Y realmente acá es así. Hay cosas que las creemos y las aceptamos absolutamente por fe. Totalmente por fe. Lo creemos y lo creemos. ¿Sí? Dios nos eligió, Dios nos apartó, Dios nos seleccionó y a su vez nos dio fe también. Todo eso corresponde a la sabiduría de Dios. Y la tercera objeción, la que viene. ¿Cómo podemos saber si fuimos elegidos? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la confirmación de que yo puedo levantar la mano y decir, yo soy uno de los elegidos? Yo soy. Hay una serie ahora que están pasando por YouTube, se llama Chosen. Lo miran mucho, ¿no? ¿O no lo sabían de esto, no? Sí. ¿Sí? Vos te acuerdas. Chosen, elegidos. ¿Cómo sé yo que yo soy elegido? ¿Hay alguno acá que crea que no es elegido? Empecemos por eso. Porque dice que lo que eligió dice la Biblia lo llamó. Amén, muy bien. Me acortaste todo el camino. Me fuiste al punto.
La doctrina de la elección puede generar ansiedad o duda, porque hay muchos hermanos, todos provenimos de otras iglesias, todos provenimos de otras congregaciones. Acá somos relativamente poquitos, pero hay iglesias en donde realmente hay hermanos que uno los conoce de años y de años y de años y dicen, y no sé si Dios me va, si cuando venga el Señor yo voy a poner, no sé. No pasa eso, me dicen, pero ¿de qué duda? Dicen, si fuimos elegidos, ¿cómo podemos saber si fuimos elegidos? Planteamiento, la doctrina de la elección puede generar ansiedad o duda. ¿Cómo sé si estoy incluido? La respuesta, el creyente no busca la certeza de la elección en un acto secreto y eterno, sino en el fruto visible de la vida. ¿Y a qué se refiere esto? Es lo que le decía al comienzo. Nosotros, al ser elegidos,